con el Apocalipsis capítulo 14 y vamos a necesitar dos charlas, esta y si Dios quiere la otra para poder ingresar ya a otros capítulos interesantes y pendientes del Apocalipsis. Pero sucede que al entrar nosotros a los 144.000, tuvimos que ver y probar con la Biblia qué acontecimiento determina la aparición de los 144.000 y la multitud, en especial los 144.000 sellados. Entonces nos detuvimos a buscar el acontecimiento destacado, señalado, para entender de que van a entrar en breve en acción los 144.000. Pero al ver que el capítulo 7 se habla de un fracaso en la evangelización una vez descubierta la verdad, un fracaso en que haya cundido por todo el planeta y un gran triunfo de semejante evangelio, produce una amargura en un tiempo determinado, en 1844, pero aún en nuestro tiempo, cuando vemos que no hemos triunfado y que si somos, ya dijimos, cerca de 1 millón o 2 millones de adventistas no significa nada. En 8.000 millones de habitantes la población crece y nosotros, digamos, decrecemos. No significamos prácticamente nada, más que un movimiento más entre todos los movimientos, llamémosle protestante o evangélico. Pero en el capítulo 7 hay un mensaje muy especial del ángel que ya lo hemos comentado, que al decir necesario es que otra vez profetice, significa que vamos a salir de ese estado de angustia, de ese estado de el vientre amargo, amargados, tiene que venir una gran alegría, y esa gran alegría la va a producir el derramamiento del Espíritu Santo, que lo dice clarito, ya lo hemos leído muchas veces el libro de Joel, que es Jehová el que dice que nos alegremos, tiene que llegar el momento de que nos alegremos, porque el Evangelio va a ir hasta el último rincón de este planeta. Pero al decir esto, yo lo recalco porque me estoy dirigiendo a los hermanos evangélicos para que si escuchan el Apocalipsis entendido por el adventismo, vean que existe el fundamento y solidez en el mensaje. Entonces ellos no creen en la vigencia de los 10 mandamientos y utilizan versículos que ya lo hemos comentado a algunos en la clase anterior, pero necesitamos de este tiempo en esta charla y si Dios quiere la otra charla y creo que ahí vamos a dejar y ya cualquiera de ustedes para informarse y conocer más en profundidad Ataque y Defensa de la Ley, pueden verlo en el libro, precisamente como nos anunció o les anunció el hermano Walter Paz. Ahí está todo. Pero ¿qué sucede? Que en esta grabación yo algo tengo que decir. Y si ustedes conocen, yo les pido tengan paciencia y comprendan de que del mensaje va también, por si acaso alguno lo escuche, que entienda que la postura nuestra sobre la vigencia de la ley es sólida. Y está dentro del capítulo 7 con los sellados, destacados 144.000. Pero ¿qué tiene que ver con la ley? Es que en el capítulo 10 se habla de un evangelio que no ha cundido por todo el mundo, que en ese sentido fracasó y entonces el ángel está diciendo que otra vez se profetice y es un evangelio que le llama eterno, tiene un gran significado. Mira, todos los evangélicos están hablando del rapto y del rapto. Y entonces, ¿qué de esto dijimos que ha dicho el ángel? No se va a cumplir nunca. Que ya tiene la humanidad el evangelio eterno. Han pasado los cristianos por un gran chasco para que después el ángel diga otra vez
tienen que predicar el Evangelio a toda nación, pueblo, tribu y lengua, es que ya podemos decir que el Evangelio de Cristo, sin hablar de confesiones o de ideologías, de las diferencias, que ya ha llegado el Evangelio de Cristo a todo el mundo, no es decir, en conocimiento superficial, en un conocimiento necesario, profundamente necesario como para convertir almas al cristianismo, bueno, en cierto modo ha llegado y por eso se han convertido, más allá de lo que se crea. Pero hay muchos gentiles que no abrazan el cristianismo y en lugares, en las naciones islámicas, o donde está el budismo o el hinduismo, se persigue a los cristianos y se han matado a muchos cristianos, que ya información que le voy a proporcionar en la última charla que tengamos, si Dios quiere, que habla o que gira en torno a la ley. Pero en el capítulo 7, cuando ingresa el ángel con esa insistencia de que se predique otra vez, se nos habla de una calidad de evangelio, evangelio eterno. Y en el capítulo 14, ¿por qué dije yo los 144.000 están? Porque en el capítulo 14, antes de que se hable de qué van a predicar o qué va a predicarse en ese evangelio, se habla otra vez de los 144.000 en el capítulo 14. En el capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y una vez que da detalle de los 144.000, inmediatamente habla del ángel, del mensaje de los tres ángeles, que es el mensaje que ha quedado pendiente para la humanidad. Y es el mensaje que tiene que quitar la amargura del vientre, de forma figurada, al apóstol Juan. Quiere decir que hay un mensaje que tiene que dar alegría y sanarnos de ese gran dolor, angustia y amargura. Y ese mensaje de Apocalipsis 14 comienza hablando de un gran evangelio que es necesario que se predique a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Y ese era el evangelio eterno. Y ya vimos la comparación de texto, el significado de eterno. Entonces es un gran evangelio que tiene que ser predicado, por lo tanto nadie puede decir que esto ya ha concluido y tiene que venir Cristo y llevarnos en el rapto. Y cosa curiosa, hermanos, que escucho a muchos judíos convertidos, no quiero dar nombres por razones de prudencia, pero ustedes mismos pueden ver a doctores en teología, judíos convertidos, mesiánicos, y ellos también hablan del bendito rapto que en cualquier momento va a ocurrir y lo va a llevar a ellos al cielo. Yo les preguntaría a todos ellos, ¿y qué hay de la conversión de sus hermanos a esos judíos? Porque en Romanos 11 dice claramente que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, los judíos se van a convertir. Y lo dice 2 Corintios 3 también, que el velo está en los judíos, por eso no pueden convertirse, pero cuando el velo se les quite, se convertirán al Señor. Y lo hemos visto también en Zacarías 12, ¿por qué no entienden eso los judíos convertidos? ¿O por qué no entienden lo que dice Oseas? ¿O por qué no entienden lo que dice Ezequiel? Y volviendo al mismo Romano que está dando el tiempo. ¿Cuándo? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, los israelitas que estaban endurecidos se convertirán. Pero si viene el rapto y los lleva, ¿qué es de esa profecía o de todas esas profecías que habla de la conversión de los judíos en masa en los últimos tiempos, después que haya entrado la plenitud de los gentiles? ¿Qué les pasa a esos judíos que no piensan en la conversión de sus hermanos? Bien, dejemos allí. Pero hablando del peso de nuestro mensaje, hemos visto ya algo de la ley, donde en el capítulo 14 tenemos nosotros para señalar distinguidamente un evangelio eterno y que en el versículo 7 de forma soslayada
se hablaba de los 10 mandamientos y del sábado en especial y del juicio. Hicimos una comparación de textos y todos esos textos hablan de ley y juicio, ley y juicio. Y bueno, al hablar de la ley tenemos que entender que también está dicho de forma solapada en el versículo 7, está dicho o se dice o se hace mención del mandamiento del sábado. Pero, ¿qué encontramos también en el capítulo 14? Que si bien en los versículos 6 y 7, en especial el 7, se habla de forma, digamos, solayada, sobre una ley, la ley de Dios que no se había estado predicando a través de los siglos y que sí forma parte del Evangelio ese eterno, que va a dar alegría, que va a quitar la amargura del vientre y que va a llegar a todo el mundo. Si bien en ese versículo está dicho de esa manera, mientras estamos deduciendo, en el versículo 12, ya no deducíamos más. En el mismo capítulo 14, 12, quiere decir que nuestra deducción fue correcta, porque el versículo 12 ya no habla de forma figurada, ni simbólica, ni solayada, como decía yo, sino directamente aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y como habíamos visto en el libro de Santiago, que la fe sin obras es muerta. Tú crees que Dios es uno, decía Santiago capítulo 2, bien haces, los demonios también creen y tiemblan, pero no obedecen. La fe de Jesús tenía obediencia a los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más tiene el capítulo 14 del Apocalipsis? Y entonces miramos o leíamos en el versículo 14 y dice, miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre que tiene en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda y se habla de la siega y de la venida de Cristo. Aunque hay profundidad en eso, pero habla de la segunda venida de Cristo. El que viene a buscar a sus hijos, a quienes, a los que guardan los mandamientos de Dios, ya han conocido los mandamientos de Dios, viene a buscar a todos los muertos que han muerto con diferentes ideas, pero mientras Dios los considere fieles, mediante el trabajo de su espíritu que solo Él conoce, resucitarán también. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor, pero en lo que vivan, el Espíritu Santo tiene que juntar, como está profetizado, en San Juan capítulo 10, en San Juan capítulo 11, y como está profetizado también en capítulo 11 del libro de Romanos, que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles y los judíos se convierten y ahí se forma la masa. Un solo pueblo y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Esa profecía se tiene que cumplir sí o sí. No podemos hablar de un rapto que interrumpa todo lo que está dicho acá en el Apocalipsis. Hay varios pasos que se tienen todavía que dar. Y al hablar de la ley, aunque hemos comentado, entonces nos vamos al capítulo 12 del Apocalipsis en el versículo 17 y hablamos del enemigo de las almas. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, mientras en el capítulo 14 y en el versículo 12 estamos viendo, después de hablar el ángel sobre la observancia de la ley y del sábado y el juicio, el ángel está diciendo, acá está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Pero en el capítulo 12, 17, dice, el dragón fue airado precisamente contra aquello que el ángel está señalando. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y se habla de la venida de Cristo, el triunfo de Cristo. Pero mientras tanto Satanás se aira contra lo que estamos leyendo en el Apocalipsis, contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y por qué hago énfasis yo? Porque nuestros hermanos evangélicos no soportan la palabra guardar, obedecer. Ellos podrán decir, sí, guardar, obedecer las enseñanzas de Cristo y a veces también los mandamientos, dicen, de Cristo, pero no los mandamientos dados en el Antiguo Testamento. No
la ley de los judíos, no los mandamientos dados a los judíos, a los israelitas, y de eso no soportan ellos de la palabra guardar. Bueno, guardar, obedecer, hacer, cumplir, son todos sinónimos de obedecer, hacer, guardar, cumplir. ¿Qué les molesta a ellos? El sábado. Dan tanta vuelta para atacarlo solamente al sábado. Y lo involucran a todos los mandamientos y a todas las palabras de guardar y obedecer, pero lo que ellos no soportan es nada más que el sábado. Porque si conversamos con ellos y les hablamos de los otros mandamientos, sí van a escuchar. Y si le preguntamos, ¿hay que obedecer o guardar el mandamiento de las imágenes? Van a decir, por supuesto. ¿Por qué no entonces el sábado? No, ya estamos judaizando. Entonces vamos a ver varios versículos ahora para que entendamos, nosotros no, porque conocemos, pero más bien para que tengamos un conocimiento básico para cuando conversemos quizás con algún evangélico o si algún evangélico se le da por escuchar a ver qué dicen los adventistas en sus explicaciones de los diferentes capítulos del Apocalipsis. Vamos a ver entonces que cuando hablamos nosotros de la ley de Dios, tenemos que hablar de dos pactos. En la Biblia aparecen dos pactos, un pacto perfecto y un pacto imperfecto. Y eso ellos no entienden. Ellos dicen que todo el Antiguo Testamento conforma un pacto que ha sido abolido por Cristo. Entonces, si ha sido abolido por Cristo todo el pacto, tendríamos que preguntar, entonces las enseñanzas morales del Antiguo Testamento, hay muchas enseñanzas morales, ¿fueron abolidas? Y entonces los 9 mandamientos de los que escribió Dios fueron abolidos también. Entonces, ¿qué tenemos que guardar? ¿Dedicarnos a la dolce vita? No, no puede ser. La Biblia habla de dos pactos y ellos se confunden. Yo voy a empezar por el pacto imperfecto y ellos aluden, o mejor ellos dicen, que se refiere al pacto de los 10 mandamientos. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 8. En Hebreos, capítulo 8, vamos a leer allí versículo 1 y 2. En el capítulo 8, versículo 1 y 2 dice, así que la suma, es decir, de todo lo que se pueda decir, así que la suma acerca de lo dicho es que tenemos tal sumo sacerdote que se asentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Y qué hace ese sumo sacerdote? Es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Quiere decir que el tabernáculo anterior, hecho por Moisés o hecho por Salomón, era provisorio. Ese es un verdadero tabernáculo, el otro no era un verdadero tabernáculo porque era provisorio y no cumplía más que un fin provisorio y no el fin que cumple el verdadero santuario. O sea, que la Biblia está hablando de un santuario actual y un santuario dejado de lado, abolido, y un sacerdocio abolido. En el versículo 8 dice, porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este, o sea, Jesucristo, tuviese algo que ofrecer, y él ofreció su propio cuerpo. Entonces Jesús pasa a ser el verdadero sacerdote, la verdadera ofrenda por el pecado. ¿Y a dónde está trabajando? En el santuario celestial, en un santuario no hecho por el hombre, en un santuario perfecto. Pero el santuario anterior, con su sacerdocio anterior, era un pacto que fue abolido y que no tiene nada que ver con la ley de Dios. Ese pacto tenía que ver con el santuario terrenal, con el sacerdote terrenal, con las ofrendas terrenales. Y ahora dice en el versículo 5, o el versículo 4, así que si estuviese sobre la tierra, es decir,
que si el santuario estuviese en la tierra, el verdadero santuario, Jesús no sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen las ofrendas según la ley. En el versículo 5 dice, los cuales sirven lo que hacían los sacerdotes con las ofrendas en el santuario terrenal, los cuales sirven de bosquejo o de sombra o de figura de las cosas celestiales, como le fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, y haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea que todo lo que ha hecho Moisés ha sido copia de un santuario que Dios le mostró. Un verdadero santuario no hecho de mano, no de esta creación. En ese santuario entró Cristo, como sacerdote, como ofrenda. Y es lo que predicamos nosotros, y es lo que se debe predicar. Ahora dice en el versículo 6 que tanto mejor ministerio es el de Cristo, es el suyo, porque Él es mediador de, y ahora comenzamos a ver las palabritas. Estas palabritas que vamos a ver nosotros son lo que yo le llamo un juego de palabras teológicas que llevan a la confusión a los diferentes teólogos. Cuando estábamos leyendo estas cosas, dice que tanto mejor, el versículo 6, ministerio es el suyo. ¿Por qué es mejor? Porque es mediador de un mejor pacto. Quiere decir que el otro pacto no está hablando de la ley de Dios, como ellos inmediatamente hablan que este pacto está hablando de la ley, que Jesús es mediador de la ley. No, no, Jesús es mediador de un mejor pacto. No puede haber un mejor pacto. ¿Cuál sería el mejor pacto? Una ley o mandamientos sin ningún contenido de los 10 mandamientos. No, 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 acá está hablando del pacto antiguo del tabernáculo terrenal, sacerdotes terrenales y ofrendas terrenales. Abolido, ese era un pacto antiguo. Ahora Cristo es mediador de un mejor pacto. ¿Y cuál sería el nuevo pacto? En el nuevo pacto Él está como ministro del santuario celestial, con todos los detalles, cumpliendo todos los detalles que se cumplían en el terrenal. Y entonces vamos a ver el versículo 7, porque si aquel primer pacto fuera sin falta, cierto, no se hubiera buscado un segundo pacto, o no se hubiera buscado un segundo. No está hablando de la ley de Dios, porque entonces los mandamientos son imperfectos, los mandamientos morales son imperfectos y ahora Jesús es mediador de un mejor contenido de la ley. ¿Qué mejor contenido de la ley puede haber? Y si ellos van a decir, sí, es que no tiene sábado. Y otra vez le van a dar el golpe al sábado solamente. Y eso, el pacto no es sábado, ni el sábado es ley, ni el sábado es algo así, ni el sábado es o son los mandamientos. La ley tiene varios mandamientos. El pacto, hay un pacto que tiene que ver con la ley de Dios y que no tiene nada que ver con el pacto ritual. Y este es el pacto ritual. Pero no puede decir que hay un mejor pacto. ¿Cuál? El que no tiene el sábado. Solamente la imperfección del pacto era el sábado. ¿A dónde está? ¿A dónde está? Y ellos van a decirles a ustedes esto. Y no es así. No es el sábado la imperfección del pacto. La imperfección del pacto eran los animales, las ofrendas que nos quitaban los pecados. Era el sacerdocio de los seres humanos, de los levitas, que fue abolido, dice el apóstol Pablo. Y el santuario terrenal desapareció para que ahora este Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Cristo en el santuario celestial, el santuario no hecho de mano, ese es el pacto perfecto en lo que atañe al pacto que tenía potestad de perdonar los pecados del otro pacto. El otro pacto tenía las 10 palabras, los 10 mandamientos.
el moral, ese es intocable. Y el pacto, el del sacerdocio y del santuario y de la ofrenda, estaba para perdonar las transgresiones del pacto de los 10 mandamientos. Habían dos pactos, hermano. Uno que tenía que ver con el sacerdocio, las ofrendas y el santuario terrenal, otro que tenía que ver con la ley de Dios. Pero el pacto terrenal del sacerdocio, de la ofrenda y del santuario no tenía poder para perdonar pecado. Estaba puesto provisoriamente y era sombra, figura, símbolo del celestial. Estando ya presente Cristo, Cristo perdona las transgresiones del pacto que está conformado por la ley de los 10 mandamientos. Porque hemos leído ya que la sangre, decía el apóstol Pablo, dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden perdonar los pecados. Y que Cristo entró al santuario celestial con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención para el hombre. Entonces, sigamos leyendo y vamos a ver en el versículo 9, no, hablando del pacto nuevo, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo lo menosprecié, dice el Señor. Y el versículo 10, por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. No está hablando de los 10 mandamientos, aunque los 10 mandamientos, ¿cómo lo hemos guardado los 10 mandamientos, hermanos? Siempre el israelita verdadero, lean los salmos, lo que dice David, lo que dicen los hijos de Dios, los profetas, siempre han tenido la ley escrita en sus corazones, en sus mentes. Cuando nosotros estamos obedeciendo la ley de Dios, estamos obedeciéndola en nuestro espíritu no es corrupto. Y si nosotros nos sentimos tentados sobre algo material ajeno a lo espiritual, con el espíritu gobernamos la parte carnal. Y si no hemos gobernado nuestra parte carnal, hemos ido a las obras. Pero el Señor dice, yo voy a poner la ley en su espíritu con fuerza. Y las leyes de Dios con fuerza nos tienen que gobernar. Pero siempre el Espíritu de Dios con fuerza gobernó a través de los siglos a los hijos de Dios cristianos o a los hijos de Dios israelitas. Pero cuando Él dice, daré mi ley en el alma de ellos, se está refiriendo a la ley del santuario terrenal, del sacerdocio terrenal y de las ofrendas terrenales. Ahora nosotros pecamos, llegamos a pecar y a violar la ley de Dios. ¿Qué hacemos? Nos recurrimos a un sacerdote. No vamos al santuario. No se tiene que derramar la sangre o matar un animalito, un cordero. No hacemos nada. No somos justificados por las obras de las leyes rituales. Y ahí se confunden otra vez los evangélicos cuando dicen, no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe. Ahí no está hablando de que nosotros tengamos que guardar o no guardar la ley. Estoy hablando de que yo no necesito recurrir a un sacerdote, no necesito llevar una ofrenda, un cordero, un macho cabrío, ni un becerro. No se tiene que matar nunca más ningún animal, derramar sangre de los animales en un santuario terrenal y todas esas festividades donde se ofrecían miles de carneros o de machos cabríos o de becerro y sin derramamiento de sangre en aquel tiempo. No había remisión de pecado y era una de obrar y obrar la ley ritual. Ahora dice el Señor, daré un nuevo pacto. Ya no va a ser el pacto antiguo. Cristo está en el cielo. Cristo está en el lugar santo y santísimo, en el santuario celestial. Cristo es la ofrenda. Cristo es el que murió una sola vez por nosotros. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos todo lo que sea el pacto nuevo, ritual que era en aquel entonces, más ahora cumplido en Cristo, tan solo elevamos nuestra mente porque en el alma nuestra, en el
espíritu está grabado Cristo, mi Salvador. Padre, en el nombre de Jesús te confieso mis pecados. La tenemos a las leyes escritas en el alma. Con el Espíritu nos comunicamos con Dios, hablamos con Dios, le especificamos a Dios cómo hemos pecado, por lo tanto le pedimos perdón. Le pedimos perdón. Ya está, con las palabras. Padre, en el nombre de Jesús, entonces, perdóname tal o cual pecado. Creo, Señor. Y ya está. Esa es nuestra vida. Ese es el mejor pacto. Se terminaron todas esas cosas que hacían los israelitas. Hasta el arca del testamento, que no la están llevando para acá ni para allá. Está en el cielo, en el lugar santísimo. La hemos visto en Apocalipsis. Hemos leído los versículos que hablan sobre el arca del testamento y el funcionamiento precisamente en el lugar santísimo del santuario celestial, porque se ve el arca, las tablas del arca del testimonio que está en el cielo. Bien, hermano, ese es el pacto nuevo, el de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa con el pacto viejo? Dice el versículo 13, capítulo 8, versículo 13, diciendo nuevo pacto, dio por viejo el primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Pero en el capítulo 9, en el versículo 1, noten, hermano, lo que les digo. Tenía empero también el primer pacto reglamentos del culto y santuario mundano. ¿Estaba hablando de la ley de Dios? No, hermano. Estaba hablando del pacto ritual defectuoso que fue abolido y reemplazado por el nuevo pacto de la sangre de Cristo. ¿Qué dijo Cristo en la Santa Cena? Tomó la copa y dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que por nosotros era derramada. Jesús perdona mis pecados. Ya está. Listo. No hay obra que hacer. Solo creer que Cristo me escuchó y que Cristo me perdonó. Por fe somos salvos. No necesitamos de la obra de las leyes rituales. Entonces, vamos a Hebreos, al capítulo, ya que estamos ahí, nomás capítulo 7, versículo 11 y 12. Si pues la perfección en el Antiguo Testamento, la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado o abolido o anulado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza o que quede abolida la ley ritual. Estaba hablando de la ley ritual, porque sería nefasto de que quede abolida la ley del sacerdocio y abolida la ley del sacerdocio y quede abolida la ley. Y para lo evangélico, cuando leen acá, dice quedó abolida la ley de los 10 mandamientos. Y si quedó la ley de los 10 mandamientos abolida, entonces matemos, robemos, adulteremos, maltratemos a nuestros padres, levantemos falsos testimonios, y cuántas cosas vamos a hacer. Cuando ellos digan no, entonces no está abolida. ¿Por qué me dices abolida la ley para decirme que guardemos nuevos mandamientos y otra vez para darle solamente el golpe al sábado? Entonces acá está hablando del pacto viejo, lo acabamos de leer en el capítulo 9, versículo 1, que tenía también el primer pacto, reglamento del culto, santuario mundano, y si ustedes siguen leyendo, ven todos los detalles que el apóstol Pablo da de cómo era el santuario, de cómo funcionaba el santuario y cómo trabajaban los sacerdotes y cómo se daban ofrenda y que todo eso quedó reemplazado por Cristo y no habla para nada de la ley de los 10 mandamientos. Vamos a ir al Antiguo Testamento, hermanos. Perdón, antes de ir al Antiguo Testamento, solamente leamos Hebreos, capítulo 23 y 24. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, era con sangre de animales, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. ¿Y cuál fue el sacrificio? El del becerro, toro, macho cabrío, cordero, no fue el de Cristo.
versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, que era figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Más claro no puede estar. Ahora vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a buscar Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8. Éxodo 24, y ahí lo vemos al pacto de la sangre de animales para el perdón de los pecados y el sacerdocio antiguo. En el capítulo 24 vamos a leer el versículo 7 y 8. Y dice Moisés, y tomé el libro de la alianza, alianza que quiere decir pacto. En otras versiones dice, tomé el libro del pacto, no está hablando de las tablas de la ley, del libro del pacto, y leyó, tomó Moisés el libro del pacto y leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, contestó el pueblo cuando Moisés leyó lo que decía el libro del pacto. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y él roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ese es el pacto de la sangre y del santuario que explica el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Ahora vamos a ver el pacto moral, los 10 mandamientos, que no tienen nada que ver con el pacto ritual, que no se confundan los hermanos evangélicos. Vamos a ir entonces a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 12. En Deuteronomios, capítulo 4, versículo 12, dice Moisés, y habló Jehová con vosotros del medio del fuego. Y escuchen, hermanos, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Cuando ellos escuchan la voz de Jehová, ¿qué escucharon? Versículo 13. Y él os anunció su pacto. O sea que escucharon nada más que el pacto de Jehová con sus oídos. Y oíste la voz de sus palabras, habíamos leído en el versículo 12, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste. ¿Qué escucharon ahora? Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras. Las 10 palabras. Y escribiólas en 2 tablas de piedra. ¿Se dan cuenta que este es otro pacto que los israelitas escucharon los 10 mandamientos y no pudieron escuchar más, no soportaban la voz de Jehová? Y Dios anunció tan solo y escucharon tan solo los 10 mandamientos y mientras él iba hablando iba escribiendo en 2 tablas. Ese era el pacto de los 10 mandamientos. Y ahora dice el versículo 14, a mí también, noten, a mí también, aparte, a mí también, ¿qué pasa con a mí también? Hay una diferencia. A mí también me mandó Jehová entonces enseñarles los estatutos y derechos para que lo pusierais por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. O sea, Dios anuncia los 10 mandamientos, le escribe en 2 tablas de piedra y ese se llama el pacto de Jehová. Las 10 palabras, los 10 mandamientos, escritos por Dios y que el pueblo de Israel escuchó. Cuando termina de mencionar la última palabra del 10º mandamiento, el pueblo de Israel dice, basta, no podemos escuchar más, no soportamos. Y entonces Dios habla con Moisés, se calla,
Y Moisés está 40 días y 40 noches escribiendo Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. A eso se le llama el libro del pacto. Y no voy a estar, hermanos, horas de horas dándole charlas que ustedes pueden encontrar en el libro Ataque y Defensa de la Ley, todos los detalles que quieran sobre estas cosas. Yo les estoy haciendo un resumen. Y Moisés escribe y Dios le ordenó que a los 10 mandamientos, a las tablas del pacto de los 10 mandamientos, Moisés las ponga dentro del arca. Y al lado del arca puso el libro de la ley de Moisés, los 5 libros de Moisés escritos por Moisés, donde Dios dice, él anunció su pacto. Y ustedes alcanzaron a escuchar la voz solamente de las 10 palabras, los 10 mandamientos. Y lo escribí en 2 tablas de piedra y después Dios me dio a mí todo el resto. Nunca más habló Dios directamente con su potente voz desde el Sinaí. Hermanos, ese pacto es perfecto y es eterno. Y existe antes de que haya existido la ley ritual o el pacto ritual. Nosotros podemos ver en el libro de Oseas, busquen Oseas, hermano, capítulo 6, y hablando de los pecados de los israelitas, habla de Adán. ¿Adán era israelita, hermano? ¿Qué nacionalidad tenía Adán? Adán era padre de toda la raza humana, es padre de toda la raza humana. Y allí dice en el capítulo 6, versículo 7, mas ellos, o sea, los israelitas, igual que Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Se lo conocía el pacto de las 10 palabras en tiempo de Adán? Sí, los israelitas, igual que Adán, pecaron violando el pacto de las 10 palabras. Dios lo escribió nada más, pero siempre existieron los 10 mandamientos. Dios lo escribió en el monte de Sinaí y los israelitas dicen que los 10 mandamientos comienzan desde el Sinaí. Y el libro de Oseas muestra que los israelitas pecaron igual que Adán, el pacto. ¿Y cuántos mandamientos tenía el pacto de Jehová? Que Dios escribió en tabla de piedra, eran 10. El resto escribió Moisés y en los libros de Moisés está escrito el otro pacto que tenía que ver con la sangre, el santuario y el sacerdocio. Ese fue abolido y reemplazado por uno que llevamos en el corazón, donde no necesitamos ni cordero, ni sacerdote, ni ir al santuario, ni guardar ninguna festividad, tan solo decimos, Padre, en el nombre de Jesús, perdona mis pecados. ¿Mis pecados de qué? Del otro pacto que tiene los mandamientos morales. Y ahora vamos a hablar del contenido, hermano, del pacto que escribió Jehová con su dedo. Vamos a hacer una cosa, hermanos. Vamos, por favor, vamos a esforzarnos para ver si el sábado era, como dicen los evangelistas, el defecto del pacto antiguo. Y el pacto nuevo contiene los mandamientos de Jesús. ¿Y qué tiene de perfección ese pacto? Ah, que no está el sábado. Entonces el sábado nada más era la problemática. Hermanos, vamos a ver algunos textos de la importancia del sábado. Por eso es que el ángel, en forma solapada, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces vimos la comparación de textos, guardar los mandamientos y el juicio, guardar los mandamientos y el juicio. Y los mandamientos, guardar los mandamientos y el juicio lo vimos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y cuando dice guardar los mandamientos, ¿qué mandamiento? ¿Uno sin sábado? No, en el Antiguo Testamento están los mandamientos con el sábado. Y en el Nuevo Testamento iba a haber mandamientos sin el sábado, no hay ninguna explicación de esa naturaleza. Los mandamientos, la ley, la misma que la del Antiguo Testamento. Y entonces, ya decía claramente el versículo 12 del capítulo 14, aquí están los que guardan los mandamientos. Y en el capítulo 12, versículo 17,
la antítesis. Y el dragón se airó contra los que guardan los mandamientos de Dios. Acá están los que guardan los mandamientos de Dios y se enfrentan con Cristo, en el capítulo 14, versículo 12. En el capítulo 12, versículo 17, acá está el dragón, airado contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué es mandamiento de Dios? No se da explicaciones. Acá están los que guardan los mandamientos de Dios sin el sábado. Y que guardan los mandamientos de Dios sin el sábado. No hay un solo texto que diga en el Nuevo Testamento guardan los mandamientos de Dios sin el sábado. No, no, se deduce. ¿Y qué es el defecto? ¿Y qué es el defecto? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. No le voy a preguntar a ningún teólogo, no quiero dar nombre, evangélico, ¿no? Porque los mesiánicos, los judíos mesiánicos, creen en la observancia sabática. Pero vamos a hablar de otro evangélico que se ufanan y de algún adventista que ufanado habla que se apartó del adventismo y que el sábado no es el sello de la ley y que el sábado no es el día de Dios y que el sábado ha sido abolido y que ha sido reemplazado por el amar a Dios. Y se atreve a decir el amar a Dios nada más, ni siquiera el amar a Dios y el amar al prójimo. Bueno, pero vamos a buscar, hermano. ¿Saben qué vamos a hacer? No le quiero preguntar a un pastor evangélico, no le quiero preguntar a un teólogo, tampoco quiero preguntarle a un pastor adventista, ni le quiero preguntar a un anciano adventista, ni me voy a preguntar a mí mismo. Yo quiero saber si el sábado era el defecto de la ley. ¿A quién le vamos a preguntar? Vamos a preguntarle al profeta David. ¿Qué opinan ustedes? A ver qué nos dice David. Vamos a leer varios textos. Vamos a Salmo 19, versículo 7. ¿Qué se decía del otro pacto que era imperfecto y por eso fue abolido? ¿Y qué se dice del pacto de la ley o del contenido? Hablemos del contenido del pacto. Salmos, dijimos, 19, y el versículo 7. Dice el profeta David. ¿Será superior el profeta David a algún teólogo de esta tierra? La ley de Jehová es perfecta. Ahora, si acá hablara de la ley ritual, Pablo estaba diciendo que la ley del sacerdocio tenía una imperfección, por eso fue abolida. Y toda la ley que constituía el sacerdocio fue abolida, dice el libro de Hebreos, capítulo 7. Pero acá se dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. A mí la sangre de los toros y machos cabríos no me convierte el alma. Los sacerdotes no me convertían el alma, ni las paredes del santuario me convertía el alma. Pero el contenido de la ley de Jehová, escrito en tabla de piedra, que se le llama la ley de Jehová, porque es Él el que descendió en el Sinaí, es Él el que habló. Los israelitas alcanzaron a escuchar hasta el 10º mandamiento y no soportaron más. Y esa ley convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Y le llama ley. ¿Y cómo más se le llama? ¿Cómo más se le llama, hermano? Testimonio. Se le llama testimonio de Jehová. Y cuando habla del testimonio de Jehová, ¿qué quiere decir, hermano? Testimonio de Jehová. Vamos a ir al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, por buscar nada más que algunos textos, en Éxodo, en el capítulo 31, en el capítulo 31, no los voy a hacer leer versículos 13 al 17, porque en el 13 al 17, Jehová estaba con las dos tablas, y antes de darle la tabla a Moisés, le reitera, le recalca, le hace énfasis en el mandamiento del sábado. Y vamos a leer el 13 nomás. Y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo eso vosotros guardaréis mi sábado, porque señal,
entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, yo os santifico. Así que guardaréis el sábado, etcétera, etcétera, 6 días se trabajará, y termina diciendo en el versículo 17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Y después de dar semejante explicación, dice el versículo 18, y le dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita con el dedo de Dios. Dios con las tablas primero le da semejante explicación a Moisés del sábado y del sábado de entre los 10 mandamientos que estaban en las tablas. Y una vez que termina, le da las tablas y cómo se le llama las tablas. Y yo le puedo mostrar varios textos, hermano, que hablan sobre el testimonio. En el capítulo, no lo vamos a leer, capítulo 40, versículos 20 y 21, habla del testimonio, que son las tablas de la ley. El capítulo 32, versículo 15, en Éxodo capítulo 25, versículo 16, en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio, y cuando dice a la ley y al testimonio, al decir testimonio, está hablando de las tablas del testimonio que contenían los 10 mandamientos. Testimonio se le llama a los 10 mandamientos. Y las tablas del testimonio estaban puestas dentro del arca, los 10 mandamientos, y al lado del arca estaba el libro del pacto. Por un lado estaba la ley de las tablas del pacto adentro del arca, y al lado del arca el libro del pacto, y ese pacto, sacerdocio, santuario y ofrendas, fue abolido y reemplazado por Cristo. Antes era el hombre perdonado por el contenido y las especificaciones que tenía el libro de la ley de cómo ser perdonado, con el sacerdote, con el derramamiento de sangre, los animales, los días festivos, el santuario terrenal, para que se me perdone sobre los mandamientos del testimonio que estaba dentro del arca. Ahora la ley nueva es que llevo todo en el alma, frente al arca o frente a la ley, que también la tengo en la mente. Padre, perdóname en el nombre de Jesús, por la fe. Somos salvos y justificados por la fe sin las obras de la ley. Está claro, hermano. Sin las obras de la ley rituales, por fe en la sangre de Cristo, somos perdonados. Así de simple. Pero no abolida la ley. La ley de Jehová es perfecta, que la convierte al alma. El testimonio, porque el testimonio, cuando leamos el testimonio de Jehová, son los 10 mandamientos, son las 2 tablas. Entendamos. Y ese testimonio de Jehová es perfecto. Y volvemos a Salmo 19. Y volvemos a Salmo 19. Y en Salmos leemos la segunda parte del versículo que decía, primero la ley de Jehová es perfecta, que vuelve o convierte el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Pero como acá se me está hablando de la ley, del testimonio, el Antiguo Testamento me dice que el testimonio eran 2 tablas con los 10 mandamientos. No es que le faltaba el sábado. Y Dios antes de darlo recalca el sábado. ¿Te has dado cuenta, hermano, que antes de entregar las 2 tablas del testimonio, habla primero del sábado y recién se lo da a Moisés? Pero ahora vamos a seguir preguntándole a David, diciéndole, mira David, he quedado entusiasmado con lo que vos has dicho. Seguime explicando, por favor, David. Vamos al capítulo 119, Salmos 119. Y le digo yo a David, porque hay un problemita que yo tengo, porque yo creo que hay un mandamiento que no sirve de los 10. ¿Me podés explicar? Y entonces vamos al capítulo 119, vamos a leer el versículo 1. Y el versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que aman, los que andan. ¿Cómo podemos ser perfectos en los caminos? Los que andan en la ley ¿de quién? De Jehová. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahora el versículo 4, y David me contesta. Yo le dije a Dios en una palabra. ¿Qué le dijiste, David, a Jehová? Que tú
encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Bueno, David, es importantísima la ley de Dios, ¿no? Convierte al alma, hace perfecto, hace sabio al Hijo de Dios. Pero yo tengo ciertos problemitas. Ahora veamos el versículo 44 y 45. Dicen los evangélicos que Dios nos ha librado de la ley de esclavitud y de la ley de servidumbre, que son los 10 mandamientos. Y acá David dice en el versículo 44 y 45 del capítulo 119, guardaré tu ley siempre. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. ¿Habría de ser abolida? ¿Hay indicios de que iba a ser abolida la ley en alguna oportunidad? Guardaré tu ley siempre, por siglos de los siglos o por la eternidad. Y después el versículo 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. No nos hace esclavos la observancia de la ley, nos hace libres. Si violamos la ley somos siervos de Satanás y ahí somos esclavos del pecado. Sin Cristo y perdidos, a menos que nos arrepintamos y guardemos los mandamientos. Pero vamos a seguir buscando en las cosas que diga David. Vamos a ir a Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley una mentira. Así dice, tu ley la verdad. ¿Quieres saber si tienes la verdad, hermanos? Guarda la ley. Tu ley es la verdad. Pero ahora vamos a ver lo discutido. Versículos 151 y 152. Cercano estás tú, oh Jehová. Y ahora escuche. Y 9 mandamientos son verdad menos el sábado. ¿Así dice? No, hermanos. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos, todos son verdad. Y ya hace mucho que he entendido de tu mandamiento que para siempre los fundaste. Ya hace mucho, dice David, profeta, inspirado por Dios, hace mucho que he entendido de tu mandamiento que para siempre los fundaste. Y él ha entendido que esos mandamientos son verdad, pero ¿cuántos de los 10? Todos dicen, no dice menos el sábado, todos. Y si los evangélicos quieren decir que eso está referido a las leyes rituales, ¿desde cuándo? Si está profetizado, estaba profetizado que las leyes rituales iban a ser abolidas y reemplazadas por Cristo y las leyes rituales eran imperfectas, y es lógico, hermanos queridos. ¿Cómo vamos a estar ahora nosotros con cordero, con sacerdote, buscando ahí un animalito para que a ver quién lo degolla al cordero y en qué santuario y qué sacerdote? Fue abolido, reemplazado por la fe en la sangre de Jesús. Pero acá dice, está hablando de una ley perfecta. Hay una ley imperfecta, pacto imperfecto, y hay un pacto perfecto, una ley perfecta, que convierte el alma, que mide nuestra conversión, que si la violamos es pecado, transgresión a la ley. Entonces viene a la cabeza, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión a la ley. Y el versículo 8, y el que peca, o sea, el que transgrede la ley, es del diablo. Entonces hay que guardar la ley, hay que guardar la ley. ¿Cuántos mandamientos? Y los 10. Porque Dios hizo énfasis en el sábado antes de dar las tablas del testimonio. Y el David inspirado dice, todos tus mandamientos son verdad, no le falta nada. Y yo ya he entendido que todos van a ser cumplidos y todos están en vigencia y todos estarán en vigencia por la eternidad. Y si pensamos que el sábado podría ser sacado y quiere el defecto de la ley, notemos en Isaías, vamos a Isaías, al capítulo 56. Y en Isaías, capítulo 56. Noten, este es un mensaje especial para nosotros los gentiles, para los eunucos que estaban
por así decir, alejados de las promesas y de Israel. Y esto lo está diciendo Isaías para tiempo pasado, presente y futuro por la eternidad. Capítulo 56 de Isaías, y debían leerlo los evangélicos, a ver si el sábado era para los judíos. El sábado era para los judíos. Versículo 2. Bienaventurado el hombre, y no está hablando de qué nacionalidad. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Versículo 3. Y si el hijo del extranjero, que ya no es judío, señor evangélico, si nosotros, extranjeros, que no somos judíos, y si el hijo del extranjero ha llegado a Jehová, no, perdón, y el hijo del extranjero ha llegado a Jehová, no hable diciendo, apartaráme totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. Versículo 4, porque así dijo Jehová a los eunucos, y por supuesto y a los extranjeros que podían estar con la problemática. Yo guardo el sábado, pero soy extranjero, guardo el sábado, pero soy eunuco, no soy hijo de Dios, no soy israelita, no soy judío, pobre de mí. No, no, no. No diga así ni el extranjero ni el eunuco, porque así dijo Jehová, dice el versículo 4. A los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazar en mí, mi pacto, el que tiene que ver con él, con los 10 mandamientos que contenía que el sábado, y abrazar en mi pacto, yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo, o sea, eterno, les daré que nunca perecerá. Deben guardar los gentiles el sábado siempre. Y yo le daré nombre mejor que el de hijo de hija a los extranjeros que no son judíos. Pero ¿cuál es la condición? Que guarden el sábado. No, si el sábado ha sido abolido. El sábado ya no está en el pacto. El sábado era el defecto del pacto. El sábado era el defecto de los 10 mandamientos. No, ¿en qué parte está eso? Al contrario, estamos viendo profecías dichas por la boca de Jehová. Jehová dice, yo le daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que se llegaren a Jehová para ministrarle y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos otra vez, y a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, otra vez, el sábado y el pacto. El sábado y el pacto para los evangélicos es la ley sin el sábado. Noten, es una antítesis, con todo el respeto, satánica. La ley sin el sábado, la ley sin el sábado, la ley y el sábado fuera, porque es el defecto de la ley. Si guarda el sábado eres judío, eres judaizante, eres legalista, no está el sábado. No es, y acá dice Dios que guardar en el sábado por la eternidad, el sábado del pacto, que está en el pacto, como dice el versículo 6, la última parte, a todos los que guardaren el sábado de profanar, no tan solo el sábado, sino abrazar en mi pacto, porque no se trata de guardar el sábado nada más, sino los otros 9 mandamientos, mientras que los otros minimizan al sábado y quieren enaltecer a los 9, cuando Dios hace al revés, lo enaltece al sábado y al resto de los mandamientos. ¿Y saben ustedes por qué? Pero ¿saben ustedes por qué, hermano, Dios hace tanto énfasis en el sábado? No lo han pensado, ¿no? Hermanos, el mandamiento del sábado en la ley es más importante que los otros 9. Por eso lo dice acá Jehová. Por eso lo encargó Jehová antes de darle los 10 mandamientos del testimonio en la mano de Moisés. Primero les recalca el sábado, y acá está recalcando el sábado del pacto. El sábado está en el pacto, y después dice el sábado y que guardar en los mandamientos de Dios o abrazar en mi pacto, el sábado y el pacto. Los israelitas, un pacto sin sábado, el defecto del pacto, el sábado, la ley sin el sábado.
Y Dios dice acá al revés, guarda el sábado y el pacto, guarda el sábado y el pacto. ¿Saben ustedes por qué el sábado es más importante que los otros 9? Y es más importante que el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de él. ¿Les parece mal, hermano? Uy, si me escuchan los evangelios. Qué mal. Hermanos, ¿saben por qué el sábado es más importante que los otros 9? Porque si nosotros guardamos el sábado y estamos en contacto con Jehová, dedicando ese día en nuestro pensamiento, alma y cuerpo a Jehová de los ejércitos, en comunión con Él, leyendo su palabra y orando de forma especial, automáticamente el Espíritu de Dios nos da fuerza para que guardemos los otros 9 mandamientos morales. Cuando Dios hizo la creación en 6 días, en el capítulo 2 del libro de Génesis encontramos una contradicción, que Dios creó los cielos y la tierra y todas las cosas en 7 días. Y en el mandamiento del sábado dice que en 6 días hizo la creación y el séptimo reposó. Pero no hay contradicción, sino que Dios terminó su obra en 7 días, como dice Génesis 2, 1 al 3. ¿Por qué? Porque Dios hizo todas las cosas materiales, como dice el mandamiento de la ley, en 6 días. Pero en el séptimo día terminó su obra. ¿Qué hizo el Señor en el séptimo día? Nada. Creó un día sin hacer nada. Lo bendijo a ese día y lo santificó, porque era un día espiritual para que sus criaturas, cuando llegue el séptimo día, creado por Jehová, diga, y este día, Señor, ese es mi reposo, bendecido y santificado. Guárdalo y ponte en comunión conmigo y sepas que las cosas materiales creadas en 6 días no la hizo ni Chemos, ni Dagón, ni Astarot, sino yo Jehová. Por lo tanto, el que reconoce a Jehová como su Dios, guarda el sábado dedicado al Dios creador de todas las cosas hechas en 6 días, de las cosas materiales. ¿Entienden, hermano, por qué Dios ha dado el sábado? Para que lo dediquemos al Dios creador, al Dios que ha creado todas esas cosas materiales y no estemos mirándolo al sol, a la luna, a las estrellas o a algún Dios falso que alguien me esté diciendo que ha sido el creador de las cosas. Él ha creado un día para que todos sepan que Él es el creador de las cosas materiales y el mandamiento del sábado lo dice. Por eso es que en 7 días terminó Dios su obra. 6 días cosas materiales y el séptimo en honra y gloria de Él que ha creado todas las cosas y le da a sus hijos el sábado. Entonces, si tú guardas el sábado, automáticamente te vas a poner en comunión contigo y el Señor nos va a dar su espíritu y la fuerza para que guardemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto automáticamente que lo estamos guardando y el resto de las otras. Mandamiento de la tabla. Mientras Jehová lo ensalza o resalta el sábado, los israelitas, los evangélicos lo denostan, lo pisotean, lo ningunean, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos guardar el resto de los mandamientos si no estamos llenos de Jehová? Ah, no, tenemos que estar llenos de Cristo. Y bueno, si estamos llenos de Cristo, que es Dios, estaríamos guardando los otros nuevos mandamientos. Pero yo tengo que guardar el sábado, porque no hay en ninguna parte que se diga que el sábado va a ser aburrido. Y entonces tomamos una nave espacial imaginaria y pasamos todos los tiempos y nos vamos y nos trasladamos a la destrucción ya del mundo, a la nueva creación en este mundo, como dice en Apocalipsis, los cielos nuevos y tierra nueva, y ya trasladaron los cielos nueva y tierra nueva, vamos a Isaías, al capítulo 66. Y en Isaías, capítulo 66, vamos a leer los versículos 22 y 23. Ya estamos transportados, ¿verdad? Ya estamos transportados. Y entonces se cumple lo dicho por Isaías, 22 y 23. Ya lo hemos leído, pero lo leemos otra vez. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, ¿qué va a pasar con los cielos nuevos y tierra nueva? Permanecen por la eternidad sin fin. Dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. No vamos a morir jamás. Pero ¿qué va a pasar? Y será que de mes en mes
y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Hermanos, ahora está profetizando que en los cielos nueva y tierra nueva, cuando se termine todo, ya no haya más evangelistas, ni católicos, ni budistas, ni maometanos, ni ningún perdido, solamente los hijos de Dios que tienen vida eterna. De sábado en sábado van a adorar a Jehová y de mes en mes, de nueva luna, como dice Apocalipsis capítulo 22, que todos los meses nos reuniremos para comer del árbol de la vida y las hojas del árbol de la vida que son para la sanidad de las naciones. Reuniones todos los meses, comer el árbol de la vida, las hojas para la sanidad eterna, la vida eterna, y adorar a Jehová, el Creador, todos los sábados. En ninguna parte existe una mención de que el sábado sea un defecto que haya de sacarse. Desde el Génesis lo estamos viendo, lo vemos a través de los siglos, es el pacto que violó Adán, el pacto contenía 10 mandamientos, el pacto eterno, etcétera, etcétera. Los hijos de Dios, los que quieran ser hijos de Dios, no importa de qué nación sea, pero guarda el sábado. Guarda el sábado. Si tú guardas el sábado, si un gentil guarda el sábado y lo dedica a Jehová, el Creador, entonces va a guardar el resto de los mandamientos de Dios para no ofenderlo a Dios automáticamente. El que no guarda el sábado pierde comunión, contacto con Dios, deja de sentirlo a Dios y peca con facilidad. El que está todo un día en una comunión con Dios especial le cuesta pecar el día lunes, va domingo, lunes, martes, miércoles, le cuesta. Cuando perdemos la comunión con Jehová o con Cristo, porque lo mismo es. Y si algún evangelista llega a decir algo, bueno, venga a la cabeza, Isaías capítulo, no lo leamos, capítulo 25, versículo 9, 8 y 9. Vendrá Jehová a destruir a la muerte y a enjugar las lágrimas de todos los otros. Y se dirá en aquel día, los hijos de Dios, ¿qué van a decir? Este es Jehová, a quien hemos esperado. Este es Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en tu salvación. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué vamos a decir? Este es Jesús, o Jeshua, Jehová el Salvador. Lo mismo. Vamos a ser creyentes en Cristo, en el Jehová o en el Cristo que nos llena y nos impide violar su santa ley. Estando en la tierra, Jesús, ya quiero ir terminando. Capítulo 5 de Mateo. San Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19. Dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere, o obedeciere, o guardare, y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Señores evangélicos, Cristo les dice, no penséis que he venido para abolir o abrogar la ley. No he venido a abrogar, sino a cumplir, a obedecer, a hacer. Porque de cierto digo que antes va a perecer el cielo y la tierra que sacarse un tilde o jota de la ley. ¿Por qué sacan el sábado entero? Que es uno de los mandamientos más largos de la ley. Y a los señores católicos, ¿y por qué sacan el otro mandamiento largo que prohíben las imágenes? Yo no he sacado ni un tilde ni una jota. Entonces yo he debatido con evangélicos. Y dice, no, no, no. Ahí se refiere a todas las escrituras, la ley o los profetas. Sí, se refiere a la ley,
a la ley de los 10 mandamientos, porque toda la ley y los profetas, o sea, todas las escrituras, giran alrededor de la ley, según el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Porque el fin de todo el discurso oído es este. Miren, hermanos, todo lo que hay en la Biblia. ¿Cuánto tiempo podemos estudiarla juntos? El fin de todo el discurso oído a través de la Biblia es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque este es el todo del hombre. Todo gira en torno a la Biblia. Porque leemos y estudiamos para ponernos en contacto con Dios y poder guardar los mandamientos, porque Dios va a traer toda obra a juicio, que se hará sobre todo cosa oculta, sea buena o sea mala. Hermanos, tenemos que guardar la ley, porque Dios nos va a juzgar y encontramos un montón de versículos que hablan de la ley del juicio, la ley del juicio. Hermanos, está de más. Entonces Jesús muestra que Él ha cumplido de las Escrituras, ha cumplido todo lo que apuntaba a Él. Y de los mandamientos de la tabla, de los 10 mandamientos, Jesús guardaba el sábado. Y Jesús guardó todos los mandamientos y no pecó. Y el pecado es transgresión a la ley. ¿Cuándo pecó Jesús? Nunca. Y Él no ha venido a abolir la ley de los 10 mandamientos. Él no dice que no ha venido a abolir la ley ritual, porque la ley ritual, ya lo dice Pablo, fue abolida, dice en Hebreos, el capítulo 7. Pero yo les digo a los hermanos evangélicos, pero la ley moral no. ¿Y quieren saber ustedes que la ley moral no? Hay un versículo que lo aclara. Cuando ustedes me digan, no penséis que yo he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplir, se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos en forma especial, ni un tilde ni una jota, porque el resto de la ley, de las leyes rituales, fueron abolidas, muchas. Pero ahora, hermanos, noten que no estaba hablando tan solo de todas las leyes del Antiguo Testamento, del libro de la ley, sino de la ley en especial, porque todo el libro de la ley, el sacerdocio, el santuario y la víctima, y las víctimas giran alrededor de los 10 mandamientos. La transgresión a los 10 mandamientos trajo la muerte de Jesucristo. Antiguamente la muerte de los animales y derramamiento de sangre de animales. Ahora la muerte de Cristo. Quiere decir que esa ley no puede ser tocada, y si hubiera podido ser tocada, abolida, cambiada o destruida, Cristo no hubiera venido. No se hubiera matado ningún animalito, sí. Sí, ¿para qué? Si se puede perdonar al hombre sin derramamiento de sangre. Y el libro de Hebreo dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En el pasado se hacía remisión por el mérito de la sangre futura de Cristo. Una vez venido Cristo, somos limpios por la sangre de Cristo. ¿De qué somos limpios? De los pecados. ¿De qué pecado? De la transgresión de la ley. ¿Qué ley? La que no contiene el sábado. ¿En qué parte dice? Jesús dice, ni un tilde ni una jota perecerá de la ley. Y para que sepan los señores evangélicos, que está hablando de la ley moral ahora, noten el versículo 19. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si estuviese haciendo alusión a las leyes rituales, no podía Jesús decirme de manera que cualquiera que infringiere una ley ritual ahora, de los mandamientos de una ley ritual, seré llamado pequeño. Y si enseño la ley ritual, si enseño a hacer la ley ritual, entonces voy a ser llamado grande en el reino de los cielos. No sé si me explico. ¿Lo están viendo? De manera que cualquiera que infringiere, si quiero abolir algunos de los mandamientos rituales, quiere decir que tengo que obedecer, noten, cualquiera que hiciere y enseñare, o sea que si yo recurro al sacerdote, mato un cordero, derramo sangre, para que se me perdone los pecados, si enseño eso y lo hago, soy llamado grande. Y si lo violo, soy llamado pequeño. ¿Qué incongruencia, hermanos? Está hablando de los mandamientos morales de la tabla de la ley. Eso sí debo hacer, guardar, obedecer y enseñar.
Ahora, ¿por qué dice que los que infringieren y no dice se perderán? Porque está hablando de los que creen, como los evangélicos o como los paganos, que en el trabajo del Espíritu hace que ellos guarden lo que han conocido, porque Dios los encerró a todos en incredulidad para poder tener misericordia de todos, y hay cosas que ellos no entienden, todos los que bajaron a la tumba en el pasado perseguidos por el clero y murieron creyendo en Cristo y no guardaron el sábado, hermanos. Y entonces son considerados hijos de Dios, no los considera el Señor transgresores, y así hasta el día de hoy Dios tiene pueblo sin que conozca el sábado. Entonces, si ellos son verdaderos hijos de Dios, pero no guardan el sábado, infringen uno de estos mandamientos, bueno, se van a salvar, pero no van a ser llamados grandes en el reino de los cielos. Se van a salvar, pero van a ser llamados pequeños en el reino de los cielos, todos los que murieron en la fe en Cristo sin guardar toda la ley. Pero los que enseñen y guarden toda la ley van a ser llamados grandes en el reino de los cielos. Luego Jesús estaba indicando que la ley es eterna y que ni un tilde, ni una jota perecería de la ley. Bien, vamos a terminar acá, me he excedido en un minuto, vamos a tener que ver la segunda parte el próximo sábado para terminar con un resumen que sea sólido, consistente, para que nosotros podamos esgrimirlo en los momentos que lo necesitemos o para que el evangélico que quiera ver cómo enseñamos nosotros el Apocalipsis. Gracias por la atención.